Antes a la gente que no está, ¿verdad? Pues bien, pues me han cogido así. Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Estamos en presente y a la vez también estamos a través de YouTube, presencial y en YouTube. Seguimos con el ciclo de conferencias y la conferencia de hoy tiene por título Los Cuatro Caminos. Conferencia que yo pienso que esta conferencia se entrega o se da desde el año, al menos lo que yo he podido ver, desde el año 1840, 1850, se empieza a hablar y se empieza a explicar lo que son los diferentes caminos por los que va pasando el ser humano. Se explica de diferentes formas y de diferentes maneras, hasta que llega un momento en el que ciertos maestros que vienen del mundo asiático, y el mundo asiático es muy amplio y es muy ancho, no justamente estoy hablando del mundo de China, del mundo de Japón, vienen y empiezan a explicar que el ser humano realiza un camino de tipo espiritual. Bueno, como explicaba, viene esta tendencia del mundo oriental, viene del mundo de Mongolia, viene del mundo de Rusia, y de pronto pues se viene a explicar que no solamente las personas que están dentro de una escuela esotérica, dentro de una filosofía, dentro de un misticismo, son las personas que recorren el camino espiritual, sino que también personas que no tienen nada que ver o que no se han relacionado nunca con lo que es el mundo espiritual, también están recorriendo ese camino. O sea, se da a entender y se da a comprender que el camino es universal y que el camino es de todos y cada una de las personas. Y que ese camino espiritual, hay una parte de ese camino que aunque uno no se dé cuenta, no se percata que lo está andando o que lo está recorriendo, resulta que lo está recorriendo. Que solamente lo que hace falta es, si esa persona quiere, tiene esa curiosidad, simplemente hace falta informarse sobre ello. Entonces, cuando llega el camino, este camino llega hacia el mundo europeo, sabemos que ese es el continente euroasiático, llega hacia el continente europeo, el camino no se va el conocimiento hacia lo que es el mundo de Francia y el mundo de Inglaterra. Y cuando decimos el mundo de Francia y de Inglaterra, no es que se vaya a toda Francia, sino se va a dos capitales, Londres y París, o París y Londres. Lugar donde el misticismo se agrupa. Y ese mismo misticismo, personas euroasiáticas empiezan a hablar sobre el camino, el camino que va realizando el ser humano, se dé cuenta o no. Y esto mismo hace que otras personas vayan otra vez hacia Asia y traigan más partes del camino. Y al final, en el continente europeo, lo que llega es algo que quizás antes había existido, pero que no lo teníamos, o al menos que conozca yo, y por lo que veo tampoco lo conocían ellos, no estaba transmitido en libros. Y de pronto llega lo que es el camino y se habla de muchas partes del camino y se tiene una gran información del camino. Y la primera parte de la información del camino es algo que es asombroso, porque se dice que el camino y el caminante son lo mismo. O sea, que uno es su propio camino. Y aunque puede parecer una frase que es bonita, una frase que, oye, pues mira, el caminante y el camino es lo mismo, ¿no? Uno es caminante de su propio camino, o sea, el camino que uno anda es uno mismo.
aunque pueda parecer algo que queda bien y que bueno, pues lo dices y después pasas a otro tema, resulta que todo lo que se basa del camino en ese momento es que se descubre que el camino y el caminante es uno mismo. Porque hasta entonces había una parte del mundo que sí que lo sabía, que por eso traje nuestra información hasta aquí, pero otra parte del mundo iba buscando ese camino. Y entonces ese camino era seguir a alguien. Seguir a un maestro, seguir a un gurú, seguir a un filósofo, seguir a una escuela, es tener que estar afiliado a una escuela, estar afiliado a una serie de rituales, estar afiliado a una serie de conocimientos siempre externos. Y entonces, pues bueno, pues si no te admitían en la escuela tenías que conocer a alguien para que te admitieran, porque si no te admitían en la escuela, pues tú no podías realizar tu camino. Y de pronto rompen todo aquello, se rompe todo, te dicen, no, aunque tú no estés afiliado a ninguna escuela, tú puedes hacer el camino porque tú eres el camino. Y tu camino solo te lo puede andar una persona, tú mismo. Por lo tanto, hay tantos caminos como caminantes hay en el mundo. Y cada camino, aunque son parecidos, tienen características diferentes. Y esto lo que creó fue, en aquel tiempo había muchas y pequeñas escuelas, habían pequeñas escuelas que eran tan pequeñitas que a lo mejor eran de 8 personas, y a lo mejor, pues ahora, pues una escuela de 8 personas, pues uno podría pensar que una escuela de 8 personas, pues bueno, pues es que, pues por sus características, no llega a más. Y no, en ese tiempo era todo lo contrario. Es que eran 8 y es que no les interesaba ser el número 9. Les interesaba ser 8. O eran 12 y no querían ser 13. O eran 22 y no les interesaba más. Eran personas habitualmente con un nivel intelectual alto. Habitualmente el conocimiento en aquel momento estaba en las clases adineradas y no les hacía falta pues llenar una clase ni por economía ni por reconocimiento, porque economía tenían suficiente y reconocimiento ya tenían suficiente reconocimiento. Por lo que no les hacía falta ni dinero ni reconocimiento. Lo único que les hacía falta, lo único que querían y lo único que necesitaban era realizar el camino. Llega esta filosofía, llega esto que fue una revolución. Ahora, como sucede muchas cosas en el mundo, dices esto y puedes apuntar algo más en tu libreta y ya está, pero llega esa filosofía, llega ese momento a estas personas y ahí pues se crea una revolución interna. Por lo que todas las personas se interesan por lo que es el camino este. Y este camino, ¿qué clase de camino es? Y entonces el camino está muy bien estructurado. Podría dar nombres de maestros que hablan de este camino, pero prefiero más no dar ningún nombre de los maestros que hablan de este camino. Sí que es cierto en el que uno puede ir encontrando, a medida que va estudiando esoterismo, de pronto encuentra que hay maestros y maestras, ¿no? Cuando se dice, no, es que había más maestros que maestras, no es cierto. No es cierto. O sea, una de las cosas que uno se queda perplejo porque uno piensa que sí, porque era un lugar en el que los hombres, pues habían más hombres que mujeres dentro de lo que es el mundo esotérico. Y resulta que no es cierto, es todo lo contrario. Uno dice, ¿qué dices? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que sucede es que las escritoras, porque son escritoras, las que escribieron libros de esoterismo, después con el tiempo sí que no trascendieron esos libros y quedaron otros libros. Pero que en aquel tiempo, que parece que hacía un tiempo, y yo cada vez la historia la entiendo menos, o sea, yo cada vez la historia que me imaginaba, que me habían explicado de unas libertades, etcétera, en un tiempo, y que después se ganaron esas libertades, resulta que a medida que voy estudiando, me voy dando cuenta, yo percibo, que esta es una palabra que es una palabra de moda, percibo que es todo lo opuesto. No diré lo contrario por el opuesto. No sé lo que venden, pero en mi mundo, en el mundo que yo estudio, resulta que es todo lo contrario. O sea, o lo opuesto. Es que en aquel tiempo he conocido, a través de escritura, ¿no? He conocido
condesas, duquesas, mujeres escribiendo libros sobre respiración, sobre pranayama, sobre la respiración fuego, viajes al mundo hindú, vueltas, dietas. He descubierto un sinfín de mujeres, de hombres ya lo sabía, ¿no? Pero de mujeres que escribieron libros. Y vuelvo a decir, es verdad que esos libros que se escribieron después fue cuando no han trascendido esos libros. Y ahora, en el 2024, siglo XXI, siguen sin trascender esos libros. Pero que en el año 1800 existían. Es algo, vuelvo a decir, ¿no? A mí, la historia, cada vez que leo sobre la historia, mi percepción de lo que es la historia, de la que me han contado y de la que yo pensaba, a la que estoy viendo y leyendo, son dos historias totalmente diferentes. Lo cual me alegro. O sea, porque me imaginé una cosa muy oscura. Y resulta que en vez de muy oscura era con mucha luz. Y con mucho conocimiento. Y mucha luz. O sea, yo no sé si más luz que ahora, menos luz que ahora, porque tampoco no sé cómo se podía medir la luz mística, pero sí que puedo decir que no era un lugar de oscuridad y que ahora hemos descubierto un mundo espiritual. Y puedo decir que eso no era así, que en aquel tiempo el mundo espiritual estaba no descubierto, sino redescubierto, reestudiado, estructurado y bien explicado y bien dicho. Pero mucho más, en muchos aspectos, mucho más que los actuales. Tanto es así que voy a hablar de esta conferencia que lleva por título Los Cuatro Caminos. La voy a explicar, que es una conferencia en la que se está hablando de ella hace mucho tiempo y desde hace 90 o 100 años, mucho más. Y todavía de ella no ha habido nada que haya mejorado y que haya explicado mejor el camino. Así es que el camino y el caminante son la misma persona. Vuelvo a decir, esto es revolucionario, ¿eh? Esto uno dice, pues, no, porque rompe con todos los dogmas de que tienes que estar dentro, que tienes que tener un maestro o que tienes que ser de una disciplina. Pero dice que no hace falta, que el camino es de todos y que nadie se puede apoderar del camino. Año 1800, ¿eh? El camino es de todos. Yo quiero porque también es bueno, ¿no? Imaginar como uno le explicaban a lo que era. Que el camino es de todos y nadie se puede quedar con el camino. Y que cada ser humano de este mundo, de los que eran entonces, y que ahora somos casi 8.000 millones, cada ser humano es un caminante del camino. Y un caminante del camino es aquella persona, no que ha decidido caminar el camino, no, es que está aquí. Cualquier persona que se encuentra en este mundo es partícipe de ese camino hasta un nivel. Luego hay un nivel en el que sí que es cierto, en el que uno se hace consciente y hace ese camino o no hace ese camino. Pero que todos seres humanos, o sea, aquella persona que no le interesa para nada el misticismo, ni la filosofía, ni el hermetismo, ni le interesa absolutamente para nada, está caminando parte de ese camino. Y aquel otro que sí que le interesa mucho y tal, también está caminando parte de ese camino. Y aquel que no sabe ni lo que es el camino, también está caminando parte de ese camino. Por lo que ese camino lo andamos todos y lo único que uno, la información que se entrega es simplemente que uno se dé cuenta de que uno ha andado ese camino una parte de la vida, o que lo están dando, o que uno ha andado un trozo del camino, luego ha andado otro, y luego ha vuelto a andar otro trozo del primero. Porque no es uno que va detrás de otro. No es, yo ando, el camino es un poco extraño, porque generalmente es, si yo he andado hasta aquí, pues que es que he andado de aquí a aquí, pero no, aparece y desaparece. ¿Sabes cómo los ríos que aparecen y desaparecen? O sea, tú puedes andando un trozo del camino y luego apareces más adelante. Más adelante no es mejor. Ni es que estés más avanzado, ni que estés mejor, ni que estés más despierto, ni que hayas aprendido más, ni que tengas más información, ni mucho menos que no tengas que ir hacia atrás. Incluso, aparte del camino, hay partes del camino en las que vuelves a repetirlo, esa parte del camino. Y como cada camino, cada persona, cuando uno va viendo su vida, por eso
en el esoterismo es tan importante recordar, cuando va viendo su vida y conoce lo que es el camino, puede ir viendo cómo su vida, cómo ha sido. El camino es parecido al juego de la oca. El juego de la oca, sabéis que a veces vas hacia adelante, a veces vas para atrás, a veces te quedas un tiempo sin jugar, a veces avanzas y a veces no llegas a la meta y vuelves a repotar y te vuelves a ir hacia atrás. No me acuerdo mucho cómo va el juego, pero es un juego iniciático que te habla de lo que es el camino. Además, no es lineal, sino que es esférico y es centrípeto. Pero cuando se empezó a explicar el camino, se explicó de muchas formas, de muchas maneras. Yo he cogido una, de todas, pero hay muchas más formas de explicar. O sea, que si otra persona explica el camino de otra manera, no, pues estará tan acertado como lo explico yo, y si otra persona lo explica de otra manera, estará acertado, y si lo he explicado yo de otras maneras, pues también estaba acertado, y como lo explicaré en un futuro, pues como también. Yo he querido explicar el camino en esta ocasión hablando de el camino físico que nosotros realizamos y nosotros hacemos. Nosotros andamos por la vida, y cuando digo andar, quiero referirme a desplazarme o desplazarnos, nos desplazamos sobre una dimensión, que lo de las dimensiones es muy importante, por eso siempre voy poniendo dimensiones, para que nos hagamos conscientes de las dimensiones, que se llama plano. Nosotros andamos sobre el plano, ¿no? Está la línea, bueno, están los puntos, la línea, una consecución de puntos, y luego está lo que es el plano, ¿de acuerdo? Y andamos sobre el plano. No andamos sobre dos dimensiones, no andamos sobre tres, porque si no seríamos una arañita, iríamos andando sobre la altura, y sobre la altura no andamos. Hay helicópteros, hay aviones, nos podemos tirar un paracaídas, pero son cosas puntuales. Caminar, andar, con nuestros pies andamos sobre el plano. O sea, para nuestros pies, para nuestra psicología, existen dos dimensiones de andar, de caminar. Aunque subas una montaña, tú igualmente estás andando sobre el plano. Otra cosa que te pongas a escalar, que habitualmente no escalas. Andas sobre el plano. Y aunque subas una escalera, vas de plano en plano. Vas, el que sube por una escalera, ¿qué es lo que hace? Escalar, ¿no? Pues vas escalando, de escalón en escalón en escalón, de plano en plano. Así es que andamos sobre el plano, no tenemos otra cosa más que hacer, que andamos sobre el plano. Eso significa que para nosotros el camino externo siempre es plano y el camino interno a la vez también siempre es plano. Y lo tenemos que ver sobre un plano. Tanto es plano que cuando se trazaban mapas sobre el camino, porque había mapas y cartas navales. O sea, las cartas es del mundo del mar y los planos es de la tierra. Y había planos en los que los planos se decía y se enseñaba cómo la tierra era plana. Y se explicaba que la tierra era plana. Y yo no entro ahí con los terraplanistas o no terraplanistas. Yo me voy a mi camino. Y entonces es cierto y es verdad que para nosotros el camino es plano en un principio. Vuelvo a decir una vez más, en un principio. Luego podemos hablar de otras cosas, que no la vamos a hablar, pero podríamos hablar de otras cosas. Y el mundo es plano. Y era plano el mundo, y el mundo, además de ser plano, no era una circunferencia, y en una circunferencia plana, sino que sobre el camino se hablaba que era como el juego del ajedrez. Un plano que era cuadrado más que rectangular. A ver, si lo sé dibujar yo esto un poquito. Y esta es la concepción más sencilla y más simple para que nuestra alma entienda nuestro camino y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo no digo que el mundo sea así, yo digo que es la forma más entendible para que nosotros podamos comprender lo que es nuestro camino y el lugar donde nos encontramos. A través de este cuadrado, en este cuadrado sucede toda nuestra vida.
Todo lo que nos podamos imaginar. Por ejemplo, de este cuadrado nacimos todos. Dice, ¿qué dices? Nacimos de un cuadrado. Sí, de un cuadrado. Cuando se hizo al ser humano, nosotros, que somos de humus, ¿no? Somos de tierra, Dios le pidió a cada uno de a 4 ángeles que fueran a buscar tierra de las 4 esquinas del mundo. Si fuera una redondeta, yo estoy hablando psíquicamente, no, en ningún momento quiero hablar de una forma de una forma de planeta o de mundo. Yo estoy hablando psíquicamente, nuestra percepción psíquica. Dios le dice a cada uno de los ángeles, oye, tráenos barro de cada uno de las 4 esquinas. Las esquinas es algo importantísimo en el mundo. Y aunque veamos 4 esquinas, hay 5. Y no voy a entrar ahí, pero un día entro. Hay 5 esquinas realmente. O 5 ángulos. O esquina o ángulo, ¿verdad? Podríamos decirle ángulo, que queda mejor. No lo busquéis porque vais a ver 4, pero hay 5. Entonces, les trajo estas 4 tierras o barro de esas 4 esquinas, y en medio de ese cuadrado se encontraba lo que era el Edén, lugar donde nació Adán. Nació el Adán protoplastos y el Adán Cadmón. Y aquí entraremos en el mundo de la Cábala, que tampoco vamos a entrar. Pero bien, ahí nació Adán. Adán nació del Edén, ¿no? Sino que otro nombre le hubieran puesto, ¿no? Vale, pues bueno, era en el centro de ese cuadrado. Y ese cuadrado tenía 4 esquinas. O sea, de ahí nacimos nosotros. Más adelante hay otros filósofos, que no voy a poner nombre, que nos dicen que el ser humano es un cuadrado, y ese cuadrado lo llaman el cuaternario inferior, y que cada uno de los lados viene a ser una parte nuestra. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, a la izquierda estaría el cuerpo astral y a la derecha estaría el cuerpo mental, y fuera de ese cuaternario estaría el cuerpo causal, el cuadrado. Luego nos vienen lo que son los alquimistas y nos hablan de la piedra filosofal, que es cúbica. Entonces pondría otro cuadrado y haría un cubo, que me lo voy a ahorrar de hacer, pero viene a ser también lo que es un cuadrado. El cuadrado para nosotros es importantísimo en nuestra vida. Tanto es así que cuando uno en ocasiones está trabajando sobre sí mismo, en según qué aspecto, pues se imagina que su espacio psicológico, que su espacio anímico, en vez de tener una forma de triángulo, o tener una forma de una circunferencia, se imagina lo que es un cuadrado. Aunque nadie te haya dicho, hey, imagínate una figura, ¿dónde estás tú en una habitación? Tanto es así que las habitaciones en las que nosotros vivimos y convivimos tienen forma de rectángulo como esta, o bien de forma de cuadrado. No ponen una habitación en forma triangular, que yo haya visto, que seguro que en algún sitio hay, o de forma de una circunferencia, porque los cuadrados nos sentimos muy bien, todos. Queramos o no queramos, nos sentimos bien los cuadrados. Somos personas del mundo cuadrado. Y las baldosas cuadradas, y no sé qué, todo lo que nos gusta y todo lo que tenemos que ver y todo lo que nos hace encontrar bien, tiene forma rectangular o forma cuadrada. Eso que tenga 4 ángulos, porque lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro. Y esta gente, estos filósofos, estos grandes maestros, se dieron cuenta que esa era nuestra forma y dijeron, pues esta forma la vamos a exteriorizar para explicar lo que es el ser humano, de dónde viene el ser humano, y además vamos a explicar los 4 caminos, que yo llego a los 4 caminos. A los 4 caminos llego. Si imaginamos, hemos dicho que cada ser humano es un camino y a veces un caminante. Pues cada ser humano es un cuadrado. Y este cuadrado tiene 4 ángulos, en teoría, que tiene 5, pero vamos a poner 4, así nos quedamos a gusto. Tiene 4. Pues bien. En cada uno de estos ángulos existe algo. Los ángulos son muy raros. Es una cosa muy extraña. Y uno dice, hombre, es extraña en geometría, es extraña en el mundo de la magia, es extraño en el mundo
en el mundo del autoconocimiento. Los ángulos, cuando uno llega y uno entiende, cuerpo físico, pues uno dice, pues cuerpo físico está delante, cuerpo etérico detrás, cuerpo astral, cuerpo mental, de acuerdo. Pero en el ángulo pasa algo muy extraño. Y es que se junta el cuerpo físico con el cuerpo, con el cuerpo astral o con el cuerpo mental. Y entonces es ese cuerpo físico que no es ni es astral, ni ese astral no es puro astral, también es físico. Y en los ángulos suceden, hay fuerzas que no son fuerzas normales. O sea, la parte del cuerpo físico aquí se tiene que adaptar al mundo astral y el mundo astral se tiene que adaptar al físico. Y cuando tenemos que hacer una operación mágica, salir al astral conscientemente, salir al mental, meternos en gina, si uno sabe, hacer no sé qué, que lo chulo sería, y que uno diría, yo me quedo en el centro del cuadrado porque es donde tengo que estar. Pues no. Te vas a una esquinita y ahí sale tu cuerpo físico, sale en astral o sales en mental. O sea, las esquinas son puntos muy mágicos. Tanto es así en que a veces cuando se meditaba en templos que eran cuadrados, en muchas ocasiones esos templos estaban dirigidos norte, sur, este, oeste. Y entonces las personas meditaban en la esquina, más que meditar en el centro, se ponía cada uno en una esquina según lo que necesitaba. Y en los altares, cuando uno hace un altar, la magia de los ángulos también para colocar los objetos que quieres crear cierto ambiente o que necesitas de cierto ambiente o necesitas ciertas cosas, trabajas también con los ángulos. Con los ángulos se trabaja. Vuelvo a decir, la largura es algo necesario, pero los ángulos es todo un estudio del mundo de la magia, del mundo del autoconocimiento. ¡Viva los ángulos! Pues dicho esto y viva los ángulos, en cada uno de los ángulos, aparte de estar aquel barro que tenemos y que sea un sitio espectacular, aparte existía esto desde arriba, una columna. Esta desde arriba, ¿eh? O sea, una columna circular, la he hecho circular. Existían 4 columnas. Porque existía algo que el ángulo lo da y que la figura esta circular salía de la parte, en este caso sería la astral, hacia arriba y de la física, por ejemplo, hacia arriba así. Algo que en todo lo que es el cuadrado no existe y son las paredes. O sea, estos ángulos que tenemos aquí. O sea, la altura. Y uno dice, el mundo es tridimensional. Es largo, una línea sin anchura que no existe, ancho, que son muchas líneas sin anchura que no existen y que crean el ancho. O sea, algo que no existe crea la anchura. Yo lo vuelvo a repetir. Largo, la línea es una largura sin anchura o una largura infinitamente sin anchura. No existe, no existe, no existe. O sea, no existe. Cualquier largura tiene anchura, únicamente en el mundo mental. Uno se lo puede imaginar. Y muchas líneas que no tienen anchura, juntas, crean el ancho. Perdón, pero si una línea no tiene anchura, no tiene anchura. Como muchas juntas van a crear la anchura, pues existe. O sea, entonces se dice, la largura sin anchura es, pero no existe. Pero es, pero no existe. Y el plano, este plano que tenemos aquí nosotros, es, pero no existe. Pero es. Y eso es lo que nosotros decimos, sí, que reconocemos como algo que no hay que meditar mucho en esto. No. Y es que sobre esto, sobre lo que es el plano, habríamos de hacer grandes meditaciones, porque todavía habitualmente, si no se han hecho grandes meditaciones, uno puede
hacerlo servir, pero no por ello lo está conociendo, no por ello es consciente ni de lo que pisa. Y la largura, podríamos entrar en infinitas teorías o problemas, no problemáticos, sino problemas que existen en los que desplazarse en teoría uno pues es como algo, no se sabe bien por qué nos desplazamos. Si es que nos desplazamos. Pues bien, si esto ya es complejo, lo de las esquinas es mucho más complejo. Existen 4 columnas en ese cuadrado. En nosotros mismos, estos somos nosotros, y en nosotros mismos existen 4 columnas. Y uno dice, bueno, pues yo no he visto ni mi plano ni mis columnas, claro. O quizá uno lo que tiene que hacer es trabajar con el autoconocimiento, primero tener esa información y después lo que viene es la meditación. Esas 4 columnas, cada uno es un camino, porque sucede algo extrañísimo. Viene algo que se llama altura. Y lo de la altura es algo en el que uno dice, hombre, sí, yo veo la altura, sí, tienes capacidad de ver la altura, eso es verdad, pero la altura no somos capaces de vivirla. Esto ya nos es un poco difícil de llegar a ser consciente, pero la altura mucho menos, porque la altura lo que hace es algo que la anchura no lo hace. La altura lo que hace es que nos podamos ir y marchar y decir adiós a nosotros mismos. Porque recordamos que este somos nosotros, ¿no? Un cuaternario inferior. Pues la altura es lo que te puedes ir a otros lugares, a otros sitios. Y dicen altura, pues le diremos altura. Y el mundo era reconocido de esta manera. Un cuadradito con 4 columnas, y esas 4 columnas hacían que el cielo no se cayera. O bien, esas 4 columnas, ascendías por ellas e ibas al cielo. Y esas 4 columnas tenían nombres. Le han puesto innumerables nombres. Yo voy a poner unos, y para no liar muchos, voy a poner lo que los filósofos del mundo del Oriente trajeron aquí al mundo del Occidente. A una le voy a llamar la columna del fakir. Aquí, la del yogi. Ay, perdón. Ay, más que la del yogi. La del monje. Aquí la del yogi y aquí la del chela. La del chela o discípulo. Y esto uno, pues lo ha leído, que yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí lo habéis leído y uno dice, sí, es verdad. Pero en esoterismo y en hermetismo, cualquier cosa que uno ha leído y que lo ha leído en una plana, e incluso se lo sabe de memoria, e incluso yo podía preguntar y lo sabríais, muchos de los que estáis aquí estoy súper seguro, no significa por haberlo leído y haberlo memorizado, haberlo comprendido, que a lo mejor sí, uno lo ha comprendido, y no por haberlo comprendido lo has podido comprender en todas sus facetas, porque sería como imposible, porque esto es una realidad. Esto es una fórmula. O sea, una persona reflexionando sobre esto, que es fácil, que no es nada difícil, una persona se autoconoce a sí misma. O sea, aquí, con este dibujito de nada, aquí están el por qué hicimos aquello que no entendemos, el por qué no hicimos aquello que no entendemos, el por qué estamos aquí, el de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué lo que vamos a hacer mañana, qué es lo que hicimos en otra existencia pasada que tampoco nos acordamos y cuál va a ser nuestro futuro. Aquí. En algo que no dice, pues uno habría que meditar mucho. Sí, yo voy a intentar dar una visión sobre ello diferente a la que habitualmente se ha dado, no por nada, porque podía dar la convencional, la tradicional y la de siempre, que es muy buena, pero quiero dar una visión diferente para que, y con ello lo que quiero explicar es que no es la única que puede ser diferente, sino que hay infinitas más y seguro mucho mejores. Pero que
tenemos algo contra el despertar de nosotros mismos que se llama conformismo, que es, sí, esto es así, pasó otra cosa. No, esto se llama ser consciente. ¿Os acordáis esa herramienta que hablábamos cuando hablábamos de los 5 centros y de los 3 cerebros, que se llama ser consciente? El ser consciente es todo lo contrario a lo de me conformo. Bueno, esto es así y ya, pues ya lo sé. No, esto no. Esto es, ahora que sé esto, es cuando no me conformo y cuando tengo que ser consciente sobre ello, porque yo, acordaos que cada uno es un camino y es un caminante. Yo haciendo un esfuerzo sobre eso voy a sacar mis propias conclusiones propias, o sea, mi particularidad junto con mi peculiaridad, de mi origen, lo que yo conozco de ello, que no es solo o quizás ni es aquello que me han explicado, que me ha ido muy bien a mí para poder ser consciente. Algo que es sencillo y que se puede explicar en 5 minutos, lo intento hacer más complejo para que veáis o para que veamos todos, y yo también me doy cuenta de lo complejo que es y de lo bien hecho que está, y poder a través de ello despertar. Y a lo mejor no pensar que hay unas conferencias superiores por ahí, que esas son las buenas, que no, las buenas son estas. Y cuando nos olvidamos de esto, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y cuando nos olvidamos y volvemos a esto, es que vamos bien. Por eso decía que en el camino apareces, desapareces y vuelves otra vez al principio. Y vuelves una vez más a reflexionar sobre aquello que en un principio habías reflexionado y que no ha sido suficiente. Eso se llama, y lo dijo un gran maestro, la revalorización de la enseñanza. Y si uno no revaloriza su conocimiento, no llegas a ninguna parte, no llegas a ningún sitio. Porque las claves son pocas. O sea, te dan una serie de claves y luego eres tú el que tienes que revalorizar cada una de ellas para poder profundizar. Y lo que se trata de esta enseñanza es, no llevas información a casa, sino llevas interrogantes y reflexionar sobre ello. Y da igual, porque la enseñanza es así de chula y el camino es, da igual, que te equivoques, a que no te equivoques. Y dice, hombre, a lo mejor es aceptar. Es que da igual. Lo importante es el acto de reflexionar sobre ello y hablar sobre ello. Por eso las conversaciones esotéricas, por eso las reflexiones, por eso coger libros de otras personas que lo explican de otra manera y dicen, oye, es verdad, esto no había quedado, y te abre una puerta nueva. Por eso es tan importante estar dentro de ti mismo y vivir el mundo del hermetismo y del esoterismo. Pues bien, el cuaternario inferior o el Edén de donde venimos todos, las 4 columnas, que podría hablar ahora de la ciencia, del arte, de la religión, filosofía, y las podría unir a los 4 caminos, pero es que no me interesa en estos momentos para no dar más datos y no volverlo más grueso. Encontramos primero, se ve que primero de todo, según nos dicen estos filósofos, que el estudiante, o sea, todos nosotros, entramos en el mundo del fakir, el mundo del fakirismo. En el mundo del dolor. Lo que llamamos dolor es un estímulo. Hay dolor físico, dolor emocional, dolor intelectual, dolor motor, instintivo y dolor sexual, los 5 centros. O podemos ver el dolor en los 3 cerebros, motor, instintivo, sexual, emocional e intelectual. Y el mundo del fakir vive esos 3 cerebros y esos 5 centros, porque por ahora no tenemos más. Y eso es lo que va a ser. ¿Qué nos enseña el mundo del fakir? El mundo del fakir nos enseña innumerables cosas. Una de ellas es a que no todo lo que causa dolor es malo. Con eso no significa que todo lo que causa dolor es bueno. Pero yo digo que no todo lo que causa dolor es malo, porque es un estímulo. Y que tienes que pasar por crisis emocionales, intelectuales, y para hacer los 3 cerebros que más rápido, motores instintivos sexuales. Que tú tienes que pasar por crisis. Y la crisis
es dolor. Pero la misma palabra crisis significa crecimiento. Y que hay partes nuestras, tanto físicas, cuando éramos pequeños, que crecíamos físicamente y, ay, que me encuentro mal, me duelen los brazos, me duele no sé qué. Éramos adolescentes, estábamos creciendo y nos dolía todo. Ay, me duele la cadera. Bueno, el médico cogía y decía, bueno, es que está en crecimiento. Entonces, claro, le crece una pierna, luego la otra, luego le crece la cabeza más, ¿no? Que estamos así un poco mal hechos, que somos monísimos, pero estamos mal hechos y vamos creciendo y nos duele. O cuando nos vamos al gimnasio y hacemos pesas y hacemos gimnasia, hacemos de todo, que nos duele todo el cuerpo, pero sabemos que es para bueno. O cuando hacemos una dieta y nos duele la cabeza, nos duele el estómago y estamos así un poco de, ¿no? Porque yo quiero comer y no como, ¿no? Pues también eso también es para algo bueno. O cuando nos ponemos en una sana y nos sentamos y no nos tenemos que mover y nos pica la nariz y nos duele el callo izquierdo y decimos, pues no me muevo porque sé que es para algo bueno. O sea, eso es el camino del fakir. Y eso se hace durante toda la vida. Y eso se vive. Hay fakirismo cuando uno ha entrado en este camino joven, pues hay un fakirismo de cuando es joven, de yo tengo ganas de moverme y estoy meditando, a cuando es mayor, que viene, estoy sentado, no me quiero mover, pero me duele la rodilla, que cuando era joven estaba sentado así, no me dolía. Vas pasando por el camino del fakir siempre. O sea, no te libras en ningún lugar, en ningún momento. Pero cada estímulo que vas viviendo, si ese estímulo lo haces, una vez más, con la única herramienta que tenemos, porque solo tenemos una, no tenemos ninguna más, que se llama conciencia, no tenemos nada más. O sea, es aquello de, ¿y qué hago con esto? Meterle conciencia. Pero es que podría hacer, luego sí, transmutar, sublimar, pero ¿qué es? Metiéndole conciencia. Cada parte de ella que tú vas poniendo por el proceso, que me resfrío, que cojo una gripe, que ahora tengo que ir al médico, que ahora tengo acidez, que ahora tengo no sé qué, que ahora me coge esto. Si eso tú lo ves como parte del camino, porque es que lo vivimos todos, no hay nadie que sea Superman, que yo haya conocido que nunca me sucedió nada. Eso pasa en los tebeos. Y que es muy mono. Pero es que ni los grandes maestros dicen, no, yo lo trascendí todo. No, es que también viven lo que es el camino del fakir. Si de pronto tú todos aquellos pasos que vives, porque quieras que vivas o no los vives, tú los estás viviendo, si tú a eso le pones conciencia, empiezas a vivir el camino del fakir. Y empiezas a ascender por este lugar, por esta columna, permitidme decir, ¿no? Empiezas a lo que es a ascender espiritualmente. Y tu plano, ya no estás aquí. Hay otro plano más arriba. Y cuando digo plano es plano. Hay otro plano más arriba. Has ascendido de plano. Estás en otro plano. Y entonces te pueden decir, oye, es que tú el dolor te lo tomas bien, es que no sé qué, es que no sé... No, es que he aprendido. Ostras, ¿y a qué escuela has ido? A la misma que la tuya. Cuando tienes gripe, te ha dolido la cabeza, te ha dolido el callo, te ha dolido el pie, te has cansado, no has podido hacer esto, has tenido un problema emocional, lo has sufrido porque te han partido el corazón. Todo ese dolor es lo hemos vivido todos. Por eso el camino es de todos. Si aquello tú le vas extrayendo, luego hay más herramientas, la meditación, los mantras, el tarot, poder pronosticar por lo que te ha pasado, lo que uno quiera. Pero si tú a todo aquello le pones conciencia, tú eres un fakir. Y estás ascendiendo gracias a las desgracias. Que te das cuenta al final que no son desgracias, sino que se llama un camino. Pero no solamente está el camino del dolor, que hay escuelas que se basan en el camino del dolor. Y dice, esto te lo ha traído Dios y lo tienes que aguantar y esto. Aquí se enseña. En el hermetismo se enseña que se pueden negociar muchos dolores. Ostras, pues entonces, claro, es que uno puede negociar. Es que según en qué plano estás, tú puedes negociar según qué cosas. O sea, aprendes a negociar el dolor. Claro que lo aprendes a negociar. Hay otro caminito que es el camino del monje. El camino de la devoción amorosa. A mí me encanta esta frase. De la devoción amorosa. El camino del monje
Es el camino de la oración y de la mística. A algunos, lo del camino del fakir le costará más. A otros le costará más el camino del monje, porque a lo mejor no sienten esa exaltación mística en su corazón. Yo tengo amigos, y cuando era joven a mí me pasaba lo del fakir, lo aguantaba, pero lo de la exaltación mística, como que no lo encontraba. Y tenía un amigo que era grande y que era fuerte el tío, y el tío se daba golpes en el corazón a ver si encontraba esa exaltación mística. Si la encuentras, es maravillosa, pero esa exaltación mística, ¿y cómo te deja? Dolorido. Y entonces ves que hay personas que haciendo una oración tienen emociones superiores, les caen unas lágrimas y te das cuenta que es de esas emociones superiores, bueno, esas emociones superiores, ¿no? Quizás muchas palabras no existen para explicar lo que es una emoción superior, pero son emociones que notas el alma. Ya no notas el corazón, notas tu alma, notas cómo tu alma se expresa, notas esos estallidos, tienes un sueño o una experiencia onírica, tienes un sueño y cuando te levantas por la mañana, explícalo, es como imposible y si lo explicas ves que te has dejado lo mejor, vives un mundo emocional maravilloso. Eso es algo tremendo, porque con ese estímulo, primero, el pericardio, el cardias, la membrana que recubre el corazón, que la tenemos dura. Claro, si no está dura nos morimos. Porque las cosas que nos pasan se ablandan. Por lo tanto, el corazón empieza a tener sentido hacia lo que es el mundo exterior. Y empezamos a tener muchas facultades que tenemos de sensibilidad, nos volvemos más sensibles, nos volvemos diferentes. Nos volvemos diferentes. Vemos la vida de otra forma, de otra manera. Un árbol ya deja de ser un árbol, es un ser vivo. Una piedra, la amatista que te ha ayudado en unos trabajos de magia, ya la cuidas, la pones bien. El altar, empiezas a coger una sensibilidad de cómo arreglar un altar, de cómo encender un fuego, de cómo... O sea, empieza un mundo mágico que nace de esa exaltación mística y de lo que es el camino del monje. Y evidentemente eso te eleva. Y donde vas, dejas algo cuando haces la comida, cuando hablas con alguien. O sea, en todo dejas un aroma, es que yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Dejas algo en el que la gente se siente reconfortable y se siente bien. Esto es muy bonito. Eso sí, eso te cuesta lo que cuesta. Y cuesta lo que cuesta. Y ahí no voy a explicar qué, pero cuesta lo que cuesta. Después, más tarde, entras en el camino del yogi. El camino del yogi es un camino que así le pusieron. Yoga significa unión con Dios. Algunas personas dicen esto, le hacen así una traducción, me parece bien. El camino del yogi es el camino de las facultades psíquicas. O sea, tienes que desarrollar facultades psíquicas. Los 5 centros y los 3 cerebros están muy bien porque es lo que tienes para llevar muy bien tu vida física, tu trabajo, tus estudios, tu familia, pero de pronto te hace falta algo, yo no voy a decir superior, sino diferente. Te hace falta diferente, porque si tu camino espiritual se lo cargas al pobre intelecto, a la emoción y al motor instintivo sexual, no andas mucho, porque se cansa, porque no está hecho para eso. Sabéis que hay hablamos de 2 centros superiores de la máquina humana, ¿no? El emocional superior e el intelectual superior. Pues el camino del yogi lo que se enlaza es con el emocional superior y con el intelectual superior y todo lo que le rodea a estos 2 centros. Y entonces esos 2 centros se empiezan a activar a través de lo que es el éter reflector y el éter lumínico. Se activan, se hacen, empiezan a tener percepciones. Y es curioso porque en cada continente las percepciones son diferentes.
a forma de información, ¿no? O sea, es bonito mientras vas dando una conferencia, dar una información. Por ejemplo, en el mundo cabalista tienen claro que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y por él todas las cosas fueran hechas. Por lo que el más valor que se le da es a la palabra. Por eso las 22 letras hebreas, sus fonemas, está la cábala fonética y la cábala numerológica, y lo escrito y cómo se pronuncia, lo que se dice, la palabra es importantísima. Y en el mundo cabalista lo que dices, lo que entra por las orejas, porque sale por la boca, le entra a la demás gente por la... comprende y entiende este. Aquí como que no. Aquí somos de que si no lo vemos, no nos lo creemos. Aquí es de ver. Aquí lo de la palabra está bien, pero como que no. Pero si me lo enseñas, somos de imágenes. Por eso la televisión aquí, pues, nos engancha. Porque una película no la creemos. Porque son imágenes. Pero que todo es mentira. Sí, sí, no. Pero aquel avión iba... Pero que no es verdad. Pero es igual. Nosotros como lo vemos, no lo creemos. Por lo tanto, en el mundo cabalista lo importante es ese desarrollo del chakra de la laringe, que tiene que ver con el oído. Porque para él lo importante es las palabras, pero para nosotros, como lo importante es el ver, pues nosotros es el ojo de Dagma, es la clarividencia, y todo el mundo quiere ser clarividente aquí, a nadie, no, pero no quieres desarrollar el oído mágico y escuchar el ultra de las cosas, no, yo lo que quiero es la clarividencia y ver las cosas. Claro, cada cultura va teniendo sus necesidades psíquicas. Y entonces esas necesidades psíquicas ya podíamos ir por culturas, pero en cultura occidental es mucho de ver, o por personas, pero generalmente yo por lo que he ido viendo y lo que voy preguntando a las personas, cada uno, cuando tiene un amigo, le haces una pregunta, ¿no? Una pregunta de qué equipo de fútbol eres, yo le pregunto, ¿y tú qué poder quisieras tener? ¿La clarividencia, la omnisciencia? Entonces casi todos me dicen, no, eso de ver a mí, y lo de escuchar, pocos, pero los cabalistas sí, los cabalistas me dicen, no, el oído, escuchar la palabra de Dios, el nombre de Dios, que se perdió, ¿no? La palabra perdida ha sido encontrada, o sea, ellos lo que quieren es el sonido, la palabra, y nosotros lo que queremos es el ver. Así que incluso en el mundo de yogi, en el mundo de realizar nuestras facultades, en cada persona esas facultades se desarrollan de una forma diferente. Por lo que a uno se desarrolla, aunque uno hace un trabajo, yo qué sé, ¿no? Con los chakras, o con los plates, o con los ganglios, o con mantras, o con átomos, sagrados, o con lo que sea, aquello se desarrolla más hacia un lugar que hacia otro según la necesidad de la persona y según la cultura que uno está en ella. Y según aquello, para seguir el camino, se desarrolla más una facultad que se desarrolla otra. Y aquí es cuando uno crece, pero también has crecido los demás. Pero para llegar al yogi, y una vez más, estás en el camino del yogi, pero alto, estás pasando un resfriado, el camino de Fakir, estás leyendo una oración mística a la Divina Madre, se desarrolla el cardias y a la vez estás desarrollando tu aparato psíquico. Los tres caminos se andan a la vez, porque la esencia, el alma, esta que está por aquí, tiene algo que se llama el don de la ubicuidad. Y es poder estar más más de un lugar a la vez. Y digo tres, porque yo creo que hablar de los cuatro caminos es más sencillo, pero hay otras personas que hablan de más caminos. Y me imagino que entre aquí y aquí, aquí, deben haber infinidad de caminos, pero bueno, hemos decidido hablar sobre ellos. Y luego está el camino del Chela, el camino en el que uno se vuelve, más que volverse, no, se convierte en un discípulo. Para convertirte en un discípulo te hace falta algo. Tener un maestro. Maestra, te da igual, ¿eh? ¿Y cómo sabe que uno se convierte en un discípulo? Porque encuentras un maestro. Si no encuentras tu maestro, es que no te has convertido en un discípulo.
Entonces, entonces vienen un sinfín de prácticas de chela que lo explican muy bien en el mundo cabalista, pero el chela hace un sinfín de prácticas y de ejercicios. Pero son ejercicios entre maestro y discípulo. En ocasiones el maestro no es físico, porque tiene que ser físico siempre, sino que el maestro es un maestro del mundo astral, etérico, mental, causal o de todos los mundos. Y él te acoge, y entonces él te acoge y te da una serie de direcciones que uno tiene que realizar. Generalmente son cosas en las cuales, o sea, a uno no le gustan. Habitualmente, ¿no? Claro, ocasiones quizás son cosas, pero si uno va leyendo libros y novelas de iniciados y te explican su tiempo de chela, de discípulo, antes de ser maestro, pues te das cuenta ahí que el maestro le pide al discípulo cosas incomprensibles, cosas que él no está de acuerdo, o cosas que pues así las puedo hacer más rápido, o cosas pero esto lo que me estás pidiendo es que no me va a servir para nada. Y el maestro es el maestro, el chela es el chela, y si el chela va aprendiendo, pues va cogiendo la experiencia del maestro, porque este camino, por propia experiencia, aunque la conciencia, el conocimiento de uno mismo es un gran conocimiento que tiene, tenemos un problema los seres humanos, y es que nuestra existencia humana es muy corta. Entramos con una edad, supongamos 18 años por la mayoría de edad, y que vamos a durar hasta los 90. Y uno dice, hombre, eso es una vida larga, eso es cortísimo. Para el camino que estamos hablando es muy corta. Tendría que ser de unos 1500 años. Y uno dice, hombre, no me van mal, pero ¿a qué edad me jubilan? Voy a arruinar la seguridad social. Yo la arruino, ¿no? O sea, me jubilan a los 65, 67, hasta los 1500 me están pagando. Bueno, yo arruino este país. Entonces, claro, yo entiendo que es que es muy corta. Es que vivimos muy poco tiempo. Es una pena, ¿no? Pasa que como estamos acostumbrados, pues bueno, pues ya lo vemos habitual, pero no es normal. Tendríamos que vivir como Matusalén, como Adán, como Moisés, o sea, tendríamos que vivir muchísimo más tiempo, al menos, no sé, si no son 1500, que fueran 600 o 700 años. Con 600 o 700 años, este camino se puede hacer con tranquilidad. Pero como vivimos esta edad que vivimos, pues claro, nos va muy bien lo del maestro, porque la experiencia del maestro te hace avanzar muy rápidamente, te hace saltar según qué cosas y según qué cosas no. Ya cuando llegas a cierto grado que te vuelves inmortal, porque este camino, una de sus finalidades es volverte inmortal, y esto lo saben muy bien los alquimistas. Entonces, una vez que te vuelves inmortal, pues claro, entonces ya este camino lo puedes revivir una vez más, porque el camino no solo se vive una vez, sino se vive varias veces y en varios niveles. Pues este camino que os estoy contando, que es un camino que está vivo, es un camino que siempre está en nosotros, que no podemos renunciar a él, nos podemos olvidar. Pues yo paso de ti, pero como no pasa de nosotros, es un problema, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues yo el camino de Fakir paso, pero tranquilo, que te va a venir un dolor de muelas. En un momento determinado te va a venir algo. O sea, no, yo paso del camino del monje, pues te van a hacer un hijo, o vas a ver algo y algo vas a sentir en el corazón. Amigo mío, algo, o una emoción, no espera, que no sea solamente cuando tu equipo de fútbol gane un partido, que sea en otros momentos que también sientas una emoción. El camino del yogi también, porque vas a tener, a veces, para comprender cosas que te han pasado en la vida, vas a estar haciendo como de yogi, reflexionando e imaginando qué ha podido pasar y haciendo valoraciones, aun sin herramientas. Los tres caminos los vas a vivir. Y el camino del chela, pues bueno, es la unificación de los tres caminos
con lo que es el maestro. Estos 4 caminos se encuentran, los podemos vivir de otra manera. Y cojo el verde. El camino del fakir es la primavera. Cuando todo brota, cuando todo es maravilloso, el primer paso en el que uno pues tiene toda la fuerza del mundo y que le venga todo lo que haya por delante y lo comprendo todo y puedo con todo, porque es el principio habitualmente cuando uno entra en una escuela. Y entonces, si uno entra en una escuela y entra con entusiasmo, si entra sin entusiasmo ya no, pero supongamos que una persona entra con entusiasmo, le das ejercicios, prácticas, meditaciones, has estado hasta las 3 de la mañana vocalizando, o sea, entras como la primavera, no chutando. Luego te viene el verano, que es el camino del monje, que es el del sol, ¿no? Te pega el sol y ahí, pues bueno, tienes que desarrollar ese sol interior, ese corazón interior, ese calor que tienes interior. Y bueno, yo vuelvo a decir, ¿no?, que es algo maravilloso, pero es algo en el que también en muchas ocasiones trae ese estímulo emocional. El del yogi, que es el del otoño, cuando caen las hojas, cae todo, que te quedas en casita, ¿verdad? Te quedas en casita, qué bien, ¿no? Ya se ha ido ese calor, ¿no? Uy, ahora me pongo yo a que meditar, yo sí, todo eso, lo del fakir y lo del monje está bien, pero yo algo que tengo ganas de quedarme en casita tranquilamente con aquel libro, cerrar, reflexionar, imaginar aquel chakra que tengo ahí y imaginar lo otro, vocalizar, o sea, es ese camino de recogimiento, que es maravilloso. Y luego está el camino del invierno, que es el camino del Chela. Aunque los 3 caminos se viven, el del invierno es el que más vivimos. Lo pondremos en azul. El camino de invierno es el que más vivimos. Es donde la escuela te quiere hacer pasar por estos 3 estaciones y hacerte llegar a la 4ª. Que por cierto, Vivaldi, en lo de que son las 4 estaciones, el padre rojo, porque él era API rojo, un gran iniciado, un pedazo de iniciado, en las 4 estaciones, aparte de hablar de las 4 estaciones, que las 4 estaciones no es una pizza, eso no, de verdad, no, y es que lo digo de verdad, porque estaba sonando, ya estaba trabajando y estaba sonando, no me acuerdo qué estación estaba sonando, de Vivaldi, y dice, le digo a uno, porque, bueno, por mi trabajo, y le digo a uno, ¿te gusta? Y dice, ¿el qué? Digo, las 4 estaciones. Y dice, sí, no está mal, me gusta más la Margarita. Dije, no, vale, lo dejamos ahí, ya no vamos a entrar más por ahí, no entramos más por ahí ya. No, que tú le preguntas a mucha gente, ¿de qué son las 4 estaciones? Y te dice, ¿una pizza? Que yo digo, ¿y cómo es que le puse las 4 estaciones, no? Sería alguien que le gustaba mucho la música clásica, digo yo, no, Vivaldi. Bueno, es igual. Pues Vivaldi, las 4 estaciones de Vivaldi, si uno se concentra en ella y se deja llevar y tiene una buena concentración y tiene una buena meditación, vives el camino del fakir, el del monje, el del yogi y el camino del Chela. El camino de... Y así hay maestros que no solamente con libros, sino con música y con cuadros, estoy seguro que nos han explicado el camino iniciático de una forma, de otra, cada uno con su maestría. Cada uno con su arte, podríamos decir. Y el camino, y la escuela lo que intenta hacer es que pases la primavera, el verano, el otoño, y luego ya particularmente cada uno, pero lo que intenta meterte es en el invierno. Y supongamos, ¿no?, pues como esto es una escuela, pues supongamos que todos estamos ahora en el invierno. Pero el camino todavía más exacto. No te dice solamente que estás en el invierno, sino te dice una parte del invierno.
porque veréis. Si la semana pasada, cuando hablamos del arcano 10, ¿os acordáis que decía que tenía que empezar, yo aquí tendría que empezar por el número 10, no sé qué? Pues, pero que no lo hice al final, bueno, al final expliqué el 10, pero yo no quería explicarlo. Yo quería explicar las cosas a través del autoconocimiento. Pero reflexionando, cuando llegué a esta conferencia, como todavía tenía en la mente lo que eran los arcanos y tal, tenía claro cuál es el arcano de los cuatro caminos. Y el arcano o la carta del tarot de los cuatro caminos, ¿qué carta es? ¿La número? Ahí exactamente. Es la número 3. Pero no, que casi acertáis por una, ¿eh? Oye, que hay 22 arcanos mayores y 56 menores. Hoy ha sido por poco, ¿eh? Y uno dice, perdone, ¿por 1, 2 y 3? No. ¿Y por qué el arcano? Venga, eso ya, os regalo el perro de Maribel, si acertáis. Venga, un estímulo más grande. Si no acertáis, os regalo Maribel. Venga. Hombre, ¿alguien a través de internet lo ha acertado? Envío a Maribel para allá, ¿eh? No, bueno, no sé. Maribel, adelante no, que me lo quedo yo, pero... Vale, pues el número 3 es la carta número 3, que es la emperatriz, porque tiene como signo planetario a... Exactamente, como dice aquel chico de ahí, exactamente. Tiene a Júpiter, que es el número 4, el santo 4. Entonces, el camino es jupiteriano. Vale. No lo sabía, o tenía claro. Es jupiteriano. Y uno dice, ¿qué más me da? Bueno, pues como iba a dar a través del tarot, pues bueno, es jupiteriano. Tenemos nosotros los 4 caminos en el cuerpo. Cuando siempre hablamos del mundo astronómico o astrológico interior, astrología o astronomía interna, tenemos 4. Tenemos, por ejemplo, Júpiter en nuestro dedo derecho, Júpiter en nuestro dedo izquierdo, y este vendría a ser lo que es el camino del fakir, la primavera, el camino del verano o de monje. Luego tenemos otro Júpiter más, que es el hígado, que viene a ser lo que es el otoño, que es el órgano más grande de nuestro organismo, igual que Júpiter es el planeta más grande, el planeta más grande del sistema solar. Y después tenemos el cuarto Júpiter, que tiene que ver con el Chela. Y el cuarto se encuentra exactamente, como dice aquel chico de ahí, exactamente, en el ojo de Dagma. Como decimos en el nombre del Padre, aquí tenemos el santo 4. Lo tenemos ahí. Allí tenemos 4 Júpiters, que cada uno de ellos nos habla de lo que es el camino. Y ahora hablaría de la raya de la mano jupiteriana, del dedo jupiteriano, y juntaría lo que es cábala y quiromancia, y os lo voy a ahorrar porque me caéis bien. Si me cayerais bien, os lo explicaba. Venga, pero ¿y tú para qué me explicas eso? Para explicarte otra cosa. ¿Cuántas cosas hay que explicar? Pero justamente, el camino del Chela, que es invierno, empieza el camino del Chela en un momento determinado. ¿Y en qué momento determinado empieza el camino del Chela? Que estaríamos todos ahí dentro. Empieza, exactamente, como dice que el chico también, empieza en lo que es la... Ahí está, ¿veis? ¿Veis una letra? Ya lo sabéis, ¿eh? No, de verdad, sois unos que... Empieza la Navidad. Y la Navidad, ¿con qué carta del tarot está relacionada? Y uno dice, pues yo qué sé, tío, la quieras, hombre. Con la número 8. La número 8 es la justicia. Y la número 8 es la justicia, y en resumen de la número 8 es penas, pruebas, sufrimientos y amarguras, que uno dice, pues qué bonito es el camino este. Y nos está hablando de esa parte del camino del Chela. ¿Y por qué sabemos que esa parte del camino del Chela, que es el número 8? Porque el signo o el planeta astronómico de la carta número 8 es
Ahí está, mira, ya no doy Maribel, que lo ha acertado. Y Maribel. Maribel no. El número de Saturno es al revés, es el número 4, pero es el signo de Júpiter, pero a la inversa. Por eso se dice las fiestas saturnales, y en Roma las fiestas saturnales lo que se hacía es invertirlo todo. Los templos ponían, no, la estatua no, sí podían, los cuadros boca abajo, todo, ponían los carros delante de los caballos, los señores se vestían de trabajadores, los trabajadores de señores se les dejaban. Entonces, todo se invertía porque es la gran inversión. ¿Y por qué la gran inversión? Porque es el momento del año que es la noche más larga de todas las noches que hay, que vendrá después de Navidad, ¿verdad? Empezará otra vez el sol a ganar luz. Y entonces, cuando vivimos aquí, en el camino del Chela, que hemos comprendido el fakir, el monje, el yogi, o primavera, verano, otoño, invierno, o lo que queráis verlo, vivimos en esa Navidad, en esas fiestas saturnales, casi toda la vida. Hasta que llega un momento en que ya nace la luz en el pesebre, ¿no? Que vendría a ser el Cristo, que Quetzalcóatl, como se le quiere denominar, que en este caso, una vez más, ese pesebre somos nosotros, y ahí es donde nace nuestra luz, y es cuando ya empezamos a salirnos de ese camino del Chela y empezamos a ser adeptus. Porque el Chela es un imitatus, el que vive de otros, vive del maestro. Pero el adeptus es aquel que vive de sus propias obras. Y entonces dejas de ser Chela y empiezas a ser adeptus cuando salimos de esa noche oscura, y es el camino del Chela, el cuarto camino, en el que nos lleva a ese lugar. Y ya está. ya hemos acabado los 4 caminos. De esta manera, espero que lo hayáis visto de una forma diferente y que nos motive a todos a recordarlos, a comprender dónde estamos y a tener fuerzas para seguir avanzando y salirnos, pues al final llegar a esa Navidad, llegar a ese nacimiento de esa luz dentro de cada uno de nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.